Entonces, volviendo al tipo de proyecto, nos vamos a encontrar con la plantilla adecuada para ese proyecto y poder adecuarlo de acuerdo a este. Entonces, nos vamos a ir a Design, a IT, y en la especialidad que nosotros deseamos, por ejemplo, en este apartado que será en estructuras, y de acuerdo a eso vamos a crear los ejes necesarios para esto. Tanto rectangular, vamos a ir a la pestaña Design AI porque necesitamos crear unos ejes para la conformación de nuestro proyecto. Que todos los equipos se pueden situar en todo el espacio de trabajo que tenemos adecuadamente, de acuerdo a el tipo de zona o site que nosotros le estamos indicando. Entonces vamos a crear un nuevo site, por decirlo así, o de acuerdo a este vamos a crear un filtro por... Más bien, vamos a ir a la pestaña de general, vamos a crear un nuevo site, por decirlo así. Y en este site nuevamente vamos a crear un específicamente site proyecto xxx, quien les habla GD y OK. Este nuevo site va a contener todo el grid apropiadamente, no zona, un grid que serían las redes, no tenemos que dejar ningún espacio de por medio. Proyecto xxx para este tema en estructura, que ya lo hemos definido acá un poco más arriba, estructuras, piping, etcétera. ¿De acuerdo a eso? OK, ya tenemos la conformación de este. Entonces nos vamos a ir a Design en rectangular, que es lo más normal, o dependiendo del tipo de proyecto, si es un tema rectangular para una torre, etcétera. Nos vamos a situar en el apartado para que lo puedan ver. ¿Qué nos está especificando? El nombre de el nombre y la especificación de tanto en un sentido y en el otro, tanto en D, que viendo las configuraciones respectivas anteriores videos, las elevaciones respectivas. Le vamos a decir, por ejemplo, grid, un nombre, porque tenemos que especificarle el nombre en inglés, o grid, o rejilla, o eje, lo que ustedes estimen. Y en este caso, JGD Chile. Y presionamos Enter. Nos vamos a especificar nuevamente un nombre. En este caso, le vamos a decir grid, ya, listo. JGD. Quizás porque tenemos que dejar, no hay que dejarlo con espacios. Presionando Enter. Ahora sí, sin espacios. Sin espacio para que la podamos confundar, como ya hemos visto. Ahora tendremos varias opciones, tanto en un sentido, en el otro sentido negativo, tanto negativo o positivo en el otro sentido o en el otro apropiado. Como se puede observar, siempre noten el apartado que se configura, y de acuerdo a eso le podemos decir que al este le puede decir que sea de 1 metro, y con el teclado en tab en el norte a 1000, o sea 1 metro siendo en centímetros, nuevamente tab en el otro sentido 1000 en el tab, y configurando y siguiendo con el teclado tab podemos presionar enter. Entonces él nos va a decir que en la longitud respectiva, de acuerdo al eje en X,
en esta oportunidad le podríamos indicar una conformación en X de, en este caso, que podría ser de digámoslo así, de 2500, que sería 2 metros y medio. Entonces presionaremos Enter y de acuerdo a eso podríamos ir sumando más longitudes. Entonces vamos a decirle 2500, presionamos Enter, nos va a crear otra rejilla a 2 metros y medio, Enter, a 2 metros y medio, y con eso presionaremos dentro del teclado de las flechas que se encuentran en el teclado, en la flechita de abajo. Le vamos a indicar la solución en Y, presionando una vez. Entonces, de acuerdo a este, podemos, él no nos va a tirar en otra dimensión como lo hemos indicado anteriormente. Entonces no nos podemos ajustar con control, presionándolo con control, podemos ajustar para que le digamos, por ejemplo, 2500 o quizás a 3000, que sería 3 metros, presionando Enter, otros 3 metros, otros 3 metros, y ya vamos a tener la solución para estas, o quizás 3 metros más, presionando Enter, y con el teclado un poco más abajo, con el teclado de los punteos del teclado, le indicaremos con la flechita hacia abajo que queremos la elevación. Entonces, de acuerdo a este, vamos a decirle las dimensiones necesarias para el espacio de trabajo donde deseamos ubicarlo. En esta oportunidad podemos decirle igual 3 metros, que es lo más normal, presionando Enter, pero en este caso, que no es lo mismo, para en X o Z es proporcional a la altura. Entonces 3 metros, lo siguiente sería 6000, y presionamos Enter y nos va a crear la siguiente rejilla. 3 metros más de 6000 a más 3 metros, 6, 7, 8, 9, 9000. Enter. Y ya tendremos conformada nuestra rejilla. Lo que nos toca para este ejemplo, para que sea práctico, presionaremos dentro de las flechas del teclado el signo hacia abajo y le diremos finalizar, o relativo o volver. En este caso vamos a decirle que finalizar. Y en este caso ya tendremos todas las rejillas para este proyecto. Ustedes pueden darle las proporciones adecuadas de acuerdo a las dimensiones del proyecto, la magnitud de este, que lo proporciona Aveva Everything o Aveva PMS como lo teníamos anteriormente. Ahora bien, vamos a ir al apartado de Section. Entonces nos vamos a situar nuevamente en este apartado, siguiendo adecuadamente nuestro proyecto, y vamos a ver que en el apartado tenemos el caso primario, secundario, terciario, columnas, vigas, plates, purlin, etcétera. En este caso podríamos indicar un tipo de material en específico, en este caso que podría ser cualquiera, y o el tema de perfiles de acuerdo a la norma europea, china, japonesa, rusa, etcétera. Nos vamos a enfocar en el tema americano, que es lo más normal, en un W shape, MSHP, SW, que es lo más normal, y un HP también, que puede ser de acuerdo a todas las selecciones que nosotros tenemos. Y de acuerdo a eso podemos seleccionar cualquier tipo de estándar, pero que nos trae el programa británico,
universal bin, que no hay ningún tipo de universal, siempre va a ser de acuerdo a la normativa. Para que nos sea mucho más fácil, podemos crear un europeo, un IP, y este IP puede ser de 100 para que sea más fácil para este ejercicio. Y no importa dónde se localice. Lo importante es conocer el programa y que este se pueda adecuar de acuerdo a la distancia como lo hemos visto. Entonces, vamos a crear un ejercicio súper simple. Ya como tenemos el estándar europeo, un IP 100, que puede ser un poquito más prolongado, digamos un 200. Y de acuerdo a este, vamos a ir a general, vamos a crear una nueva zona dentro de nuestra rejilla, formar, y vamos a crear una nueva zona. Entonces le podemos indicar que sea estructural, y con un nombre adecuado, lo que ustedes tienen, puede ser 01, tantas estructuras ustedes estimen, ok. Y de acuerdo a eso, vamos a ir nuevamente a seccionar. Entonces vamos a irnos al apartado de simple, continuo o repetitivo. En este caso vamos a crear simple. Y de acuerdo a eso, nos vamos a situar en el apartado de pinchar en esta localidad y vamos a ir conformando la estructura a esa altura. Y de acuerdo a eso, podemos crear en fitting. Vamos a ir a fitting, pinchando una vez en ella y pinchando sobre este elemento. Al costado derecho se nos va a ver las propiedades de selección. Entonces vamos a poder crear un base plates, podemos crearlos y se nos va a figurar en el elemento. En este caso podríamos configurar los rectangulares o algo simple, que en este caso con 4 agujeros o a 30 centímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, 20 en este caso, y vamos a aplicar. Y vamos a ver que en este caso que si dándonos elemento o pinchando sobre la línea, va a estar conformada la situación. Entonces pinchando solamente con el teclado ordenaremos un ángulo o repeat. En este caso solamente apretaremos OK. Y de acuerdo a eso lo vamos a situar adecuadamente en la situación donde nosotros deseamos, en el punto centro. Y listo. Eso sería todo para este caso, para nuestro elemento. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mejorar un poco nuestra situación acá con control, presionándolo mantenido y para ubicarnos mejormente. Entonces podríamos seleccionar este elemento o los elementos de acuerdo al navegador de proyectos que tenemos conformado, porque se sitúan todos estos elementos de acuerdo a este, y de acuerdo con el mouse para que sea más fácil, de acuerdo al PC, de acuerdo a este, en la dirección o repetir acción, y de acuerdo a eso podemos llevar ese elemento
elementos apropiadamente. Entonces, y o objetos. Es muy importante conocer muy bien las facultades de este esquema. Entonces, porque podemos copiar, pegar todos estos elementos de acuerdo a la situación. Entonces, como ya hemos visto cómo crear una viga y cómo crear un plate de acuerdo al esquema que nosotros estamos indicando, vamos a copiar este elemento adecuadamente. Vamos a seleccionar nuestra viga y le vamos a indicar y lo vamos a copiar con el clic derecho en el contexto. Vamos a decir copiar para poder traer este elemento. Entonces, pinchando en alguna de las líneas, por ejemplo en nuestro eje, podemos ajustar y que se copie desde aquí hasta acá, por ejemplo, con mucho cuidado. Todo depende del computador. Para hacerlo un poco más rápido, vamos a tener copiada nuestra viga acá y otra en el otro sentido, o si no también podría hacerla manualmente, pero bastante con más cuidado en el otro sentido para tener nuestra viga en cada eje. Y seleccionamos Skype. Entonces lo que nos resta es hacer, por ejemplo, como ya sabemos cómo hacer la otra viga, vamos a hacer los niveles superiores de acuerdo a string. Y esta puede ser simple, continua o repetir. En este caso vamos a hacer una simple, igual con el mismo perfil IP260. Vamos a situar en los ejes que ya hemos creado y con mucho cuidado vamos a situarla en este centro. Y también podemos crear de acuerdo a este en el otro. Luego que nuestra viga esté situada, vamos a hacer la otra en el otro sentido. Vamos a ajustarnos para crear la otra. Entonces que siempre es muy bueno tener un buen computador para que no se pegue bastante en el trabajo. Y vamos a hacer otra viga. En el otro sentido. Justo en el centro. Todavía se pueden acercar y lo vamos a hacer en el otro sentido. Vamos a colocar en el otro punto para completar esto. Ustedes se pueden acercar para que tengan una mejor visual. Justo en el centro. Ahí. Ya vamos a tener conformadas nuestras vigas. Nuestras dos vigas por lo menos superiores que tenemos. En el caso, como él no está justificado, estas pueden ser justificadas pinchando sobre la viga y poder indicarle a esta que se ajuste un poco más abajo. Por ejemplo, acá mencionamos nuestras dos vigas y con la parte superior de la configuración podemos indicarle que sea L top, por ejemplo, y estas se van a ir ajustando personalmente o también desde las propiedades. Estas pueden definirse con la justificación, por ejemplo acá, y ahí se van a encontrar ajustadas nuestras vigas. Ahora lo único que nos queda es copiar
nuestra estructura para continuar. O también podemos definirle algún tipo de fitting. De todas formas vamos a continuar una vez que copien, de acuerdo a cómo copiamos la primera viga, y continuamos con el ejercicio. Y una vez conformada y ajustada la estructura según los pasos anteriores, lo que podríamos hacer es crear algún tipo de fundaciones. Entonces nos vamos a situar en una vista en planta con el clic derecho y en la vista de dirección que nos vamos a utilizar en este. Vamos a pinchar una vez y el programa nos va a ubicar en específico en el sitio de la planta. Entonces nos vamos a acercar a nuestra viga, por decirlo así, y vamos a pinchar sobre ella una vez y nos vamos a ir al apartado de pestaña de plates, en donde podemos definir el tipo, si es primario, secundario, columna, viga, etcétera, y el tipo de material para ese hormigón, que podría ser un 2025 o puede ser una placa o un cerámico galvanizado. Veremos que tenemos texturas de acero, pero en este caso va a ser de hormigón, de C25 a 30. Y la distancia que este puede tener, esta puede ser definida acá. Es el grosor, que podríamos indicarle que sea de 1000, por ejemplo. Y presionando sobre este, ahora lo que nos toca es ir, una vez definido el tipo, porque puede ser un grating, un plate, etcétera, y le podemos definir en caso que no estén los números. Entonces, de acuerdo a esto, nos vamos a dirigir a panel, y puede ser negativo o positivo dependiendo, y crear agujeros y los fittings también necesarios. En este caso a 2 puntos. Pincharemos una vez y de acuerdo a eso vamos a definir cómo va a ser nuestro hormigón. Ya hemos definido que va a tener una altura de 1000, pero nos falta el ancho y el largo. Entonces vamos a pinchar una vez en el espacio, donde sea, y vamos a notar que siempre vamos a tener las dimensiones para este. Entonces el E que indica abajo es el que se encuentra en azul. Entonces con el le vamos a decir que sea un hormigón de 400, y en el otro sentido con el tab una vez nos va a situar en la otra localización. Entonces le vamos a decir menos 400, y de acuerdo a eso con el tab nuevamente, y ya tendremos conformada esta fundación. Entonces solamente apretaremos enter. Y se habrá creado nuestra fundación. Ahora lo único que nos falta es ajustarla. Entonces vamos a indicarle que la queremos mover con el clic derecho, con el contexto y en apretar en mover. Y de acuerdo a eso nos vamos a localizar en algún punto en su geometría y la vamos a trasladar de punto a distancia. Aunque también podríamos crearla con los comandos. Si nos acercamos un poco mejor. Y de acuerdo a la línea o al punto, esta se va a adecuar justo ahí en el centro. Y de acuerdo a eso podríamos ya empezar a copiar y pegar estas fundaciones. Clic derecho, contexto, copiar. Y así mismo para todas las demás. Así que a lo que terminemos de copiar y pegar las fundaciones, vamos a volver. Luego de haber copiado y justificado las fundaciones, lo que nos compete ver sería las conexiones de pilar a viga. Entonces para esto, seleccionando un elemento, nos vamos a ir a pestaña de sección, a Join, pinchando una vez. Vamos a volver a seleccionar, en el caso que no lo tenga seleccionado, este elemento, y presionaremos Enter. Nos van a salir dos burbujitas que deberemos, que son las nuevas conexiones para pilar y viga en ambos sentidos. En este caso podríamos diseñar presionando sobre estas burbujitas una vez y con el control para seleccionar la otra,
y de acuerdo a eso presionamos Enter. Dicho esto, se nos va a desplegar tanto viga a viga join, viga a columna, bracing y splice. En este caso sería viga columna. Y podríamos ir seleccionando la mejor alternativa, de acuerdo a esta, o la que se parezca más bonita para ustedes, o de acuerdo al cálculo, y poder ajustarlo. En este caso vamos a elegir la primera nomás, que viene por defecto, o la web, o A3, 4, dependiendo de la configuración o el detalle también. Podemos presionar en detalle y siempre vamos a ver los detalles de esa conexión, que va a tantos centímetros, milímetros, imagen. Y siempre se nos van a desplegar. En este caso vamos a elegir solamente vamos a elegir esta, por decirlo así. Y con una simple. Y vamos a aplicar. Entonces vamos a tener que la especificación de acuerdo a ese diámetro o tipo quizá no se justifica por el tipo de diámetro. Entonces podríamos aplicar, volver a seleccionar otra, volviendo a aplicar hasta que encontremos alguna que se nos adecue a esta. Por decirlo así, vamos a ir viendo otra que se ajuste. Y vamos a ir viendo que los cambios también son efectivos. Estas también pueden ser siendo ajustadas, morir perno, aplicar, hasta encontrar una que se nos adecue. Podemos ir viendo otras, por ejemplo estas que vayan soldadas, de unión a unión, perno a perno. Es necesario ir viendo todos estos los símbolos y los dibujos que este tiene. Entonces ahí vamos a ir viendo la mejor. Este es viga viga. En este caso necesitamos una de unión que se adecue, y aplicando vamos a ir viendo algunos cambios hasta que alguna se ajuste también a ella. Y podríamos incluso hasta justificarla después. Es necesario que vayamos viendo más. Aquí nos pueden doble, aplicar, ir viendo la determinación también. ¿Bien? A 6, 4, vamos a irlas probando todas hasta que alguna nos calce. Simple, poner pinchando en otra. 150 plates. Esta, por ejemplo, quizás se adecue un poco más para hacerla un poco más simple. De pilar a viga, y el elemento identifica el tiro como tiene un espacio y no alcanza a apoyar, determina un espacio entre play. Vamos a ir viendo otras. Una otra que se ajuste también, algo simple. Y después vamos a poder ir ajustando todos estos detalles. De momento lo vamos a dejar ahí. Y entonces, a partir de ello, podríamos ir modificando estas conexiones hasta que alguna se nos ajuste para nuestro tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, en este sentido, para que se vea un poco mejor esta explicación, vamos a presionar el escape y vamos a volver a seleccionar para modificar este tipo de columna. Y de acuerdo a eso, vamos a modificarla en el otro sentido. Como explicaba, join, vamos a modificar este sentido de acá, porque no nos sirve. En la burbuja, presionando Enter, y vamos a elegir y optar por otra solución. Por ejemplo, esta que es como la más común en el otro sentido. O quizá podría ser esta. Vamos a aplicar. Es importante siempre ir viendo cuál es la conexión más ajustada de acuerdo en un sentido o en el otro.
o también podríamos elegir la otra que es como la más normal. Aplicando, ya podríamos tener una solución más adecuada. Todo depende de los perfiles que nosotros estemos ocupando, obviamente, y conforme al diseño. Entonces ya tendremos la conexión en un sentido u otro, dependiendo del tipo de conexión que esto vamos a ir trabajando. De acuerdo a eso, vamos a salir, y en el caso que nosotros deseamos configurarla, tenemos acá siempre la disposición en las propiedades, o también en el apartado de proyecto que acá se refleja. Entonces nosotros tan solamente vamos a ir viendo el panel, el tipo, la conexión, y vamos a ir trabajando sobre este. O también tenemos que se diferencia por seleccionando este elemento. Siempre podemos ver en el apartado de propiedades donde esto se sitúa, y también donde podemos encontrar esas conexiones para poder ser modificadas. Vamos a, como no es suficiente un IP 200 para este tipo de conexión, quizás sea tendremos que elegir algún otro IP y siempre lo podemos modificar. De todas formas lo vamos a dejar tal cual esta conexión, porque ya hemos visto que tenemos ciertas propiedades. Tan solamente tenemos que pinchar en ciertas geometrías, cortar, ubicarnos por aquí en alguna parte de la sección de los paneles y ver en algún caso las conexiones. Pero todo eso lleva una práctica. Entonces, para eso siempre vamos a tener que ver, por ejemplo, fitting, siempre vamos a poner el tipo de plantilla que nosotros estemos buscando, por ejemplo acá, que se la selecciona, y vamos a poder encontrar el tipo de conexión. Y esta conexión también puede ser ajustada. Entonces siempre pinchando, ubicándose bien, vamos a ver la conexión. En el caso de que esta no se encuentre activa, por eso hay que renombrar siempre lo que estemos haciendo, siempre hay que renombrarlo, copiarlo para que no para que no nos perdamos en cierto modo, y esas conexiones puedan ser modificadas, o los pilares o las vigas. Entonces nos vamos a situar como corresponde y vamos a ir ajustando y viendo algunos cambios. Por eso es importante tener el detalle principal, entonces lo demás va a salir por sí solo. Vamos a ajustar un poco más. Todo depende de un buen computador, porque lo estoy haciendo con bastante delicadeza, poco a poco, para que se entienda y se vaya observando. Entonces vamos a ajustarlo un poco más acá y posicionarlo un poquito mejor, y ya tendremos seleccionada nuestra conexión. Es solamente pinchando sobre el elemento y en el navegador de Aveva nos va a indicar cuál es ese tipo. Lo mismo para el que está en el otro sentido, ubicándonos. Si vemos en el apartado de propiedades, ya la otra ya más o menos está algo ajustada, entonces también podríamos ir viendo los cambios para este tipo que nos va a seleccionar la plancha. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ir cambiando las propiedades de posiciones, diseño, corte, especificación, que sea un player quizás de 12, y los cambios se van a ver reflejados. ¿Ven? Vamos a dejar en 15, y quizás los elementos, las proporcionales, también se pueden modificar. Siempre se pueden modificar. De todas formas, estamos haciendo un ejercicio simple que puede ser, como no corresponde el tipo de distancia con la conexión, ya también se pueden ir ajustando. Podemos determinar el tipo de material para esa conexión. Se nos
bajar un poco las propiedades y determinar cuál es la opción y las dimensiones. Entonces, como ya hemos visto cómo modificar ciertas conexiones, el apartado que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a deseleccionar, vamos a mover esto deseleccionando y vamos a pinchar sobre nuestra viga apropiada. ¿Para qué? Para dejar con lo último para el tema de conexiones, para poder estar ajustadas. Entonces, seleccionando nuevamente nuestra viga y yéndonos a Join y dentro de las propiedades de esta, seleccionando la burbuja que nosotros tenemos, vamos a ir, o sea, para ir modificando un poco todo este tema, presionando la burbujita como lo hemos visto y también ajustar las propiedades de esta conexión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos distancias entre agujeros 60. Voy a acercar un poco más. Esto es únicamente para el tema de conexiones. Entonces se ha reflejado. Agujeros centro en X. Esa lo podemos dejar en 100. Volvemos a aplicar. ¿Ven? Y se va modificando todo este esquema de agujeros. Quizás podríamos dejarlo entre 2. No, sí, 2 agujeros aplicando y ir adecuando nuestra dimensión de acuerdo al tipo de perfil. 80 y se va a ir ajustando. ¿Ven? 60 de acuerdo al tipo de perfil que están ocupando, y también centro en X, por ejemplo, lo vamos a hacer en 40, en 2, y se nos van a ir ajustando todos los perfiles para esta conexión. Y también podríamos decirle que el hunch, por decirlo así, sea de 150, aplicando, ¿vieron? Entonces, y aplicando el largo, un largo quizá un poco más reducido, el radio que este va a tener también, nos desviamos un poco, y también para lo mismo para el otro tipo de conexión. Entonces ya vamos a tener un poco más ajustado radios, TIC para esta conexión, para cuando haya soldadura o conexiones, y vamos a tener una conexión más ajustada. Esto especializado porque yo soy más especialista en estructuras y casi muy poco en tuberías. De todas formas, ya hemos dejado listo, por ejemplo, para este tipo, en este caso que continuamos con este curso. Entonces, ¿qué sigue? Nos queda ver el apartado de el posicionamiento de equipos y lanzar unas cañerías a nuestro proyecto. Estas, como ya hemos visto, determinando ciertos temas y ajustándolos, podemos copiar o pegar, o ya anotándolos en un cuaderno, podemos continuar para todos los otros tipos y ajustando ese tipo de conexiones todo nuestro proyecto en los puntos donde el ingeniero calculista lo requiere, y crear lo necesario. Ahora bien, vamos a ver un poco lo que en la pestaña Design Aid, quizás colocarle algún tipo de texto o líneas. En este caso le vamos a pinchar en texto y él va a crear dentro de nuestro espacio, o lo que nosotros vamos a definir, vamos a situar más o menos bien de acuerdo a este, y tanto en un sentido o en el otro donde nosotros le estemos indicando, poder crear algún tipo de anotación. Por ejemplo, si no hemos creado la losa, pero en este caso no es necesario porque ya hemos visto cómo crear las fundaciones, y de acuerdo a eso podemos crear algún tipo de nombre. En este caso le vamos a indicar, por ejemplo aquí,
una posición en específico, y se puede indicar de acuerdo a los diámetros. Eso va a quedar a jugación porque ya sabemos que le podemos decir acá cualquier nombre. Entonces podemos decir a 250 presionando enter, y de acuerdo a eso le vamos a poder indicar quizás algún nombre. Y de acuerdo a eso le podríamos indicar entrenamiento a Beba Jaime. El nombre que ustedes estimen, solamente es para el tema de esta práctica. Presionando enter y ya va a estar nuestro nombre o el nombre que ustedes estimen para este ejercicio. Y vamos a ver siempre las propiedades, poder situarla adecuadamente. Entonces vamos a pinchar sobre ese elemento, podríamos correrlo de acá para que se vea, para que no nos distraiga un poco de todo. Con un clic derecho, mover este elemento para que se vea un poco más apropiado, y así podemos generar cualquier tipo de anotación. Entonces vamos a dejar hasta ahí, por ejemplo, y vamos a continuar. Ahora bien, lo que nos queda es irnos de acuerdo a la estructura que nosotros hemos creado. Nos vamos a ir a equipos en la pestaña de la especialidad respectiva, sin antes previamente haber creado en el apartado de generar un site y una zona, y de acuerdo a eso vamos a crear un equipo. Y para ello nos vamos a ir a pestaña Equipment. En Equipment vamos a pinchar una vez, aunque podemos seleccionar los otros estándares apropiados en el caso que algún equipo no se encuentre con las dimensiones. De todas formas, siempre es bueno ver los estándares y que estos equipos también se puedan situar, pero siempre una site y una zona de acuerdo al tipo de proyecto. Entonces, pues bien, ubicándonos bastante bien en el tipo de proyecto y con las distancias ya creadas y las elevaciones, vamos a crear una primitiva tipo para ver ciertas propiedades. Entonces vamos a pinchar una vez. Tenemos en la posición donde este se va a encontrar, crear el working plane y también crear explícitamente la localidad donde este se va a situar, a qué distancia se va a encontrar en los puntos en W, E, Z, en las direcciones y coordenadas. En este caso solamente lo vamos a posicionar en 0, aplicando, y se van a encontrar conformadas de acuerdo a esas distancias. Y esa distancia dentro de esa primitiva o ese equipo que nosotros deseamos posicionar, se va a situar ese elemento. Entonces le vamos a decir para nuestro primer equipo 10.001 y lo vamos a citar tal cual. Podemos posicionarlo por elemento, por punto, por flange, por graphics, y todo esto están posicionados de acuerdo a, yendo al apartado que nos encontramos acá en Open Objects Settings, que se encuentra en el apartado de abajo al lado derecho en la ruedita o engranaje. Y aquí podemos seleccionar todos los puntos que nosotros deseamos situar específicamente nuestro elemento apropiado, de acuerdo a una distancia. En los graphics, en los elementos también podemos pincharlos todos si tienen buen manejo y punteo y si tienen un adecuado equipo. El tema de la justificación también, y las grillas también, definirlas, si estas pueden estar activadas. Si las activamos, vamos a aplicar y vamos a ver que se encuentran normadas y para tener un esquema apropiado. De todas formas lo estamos haciendo de forma libre, vamos a aplicar, y estas líneas también pueden ser cruzadas o etcétera. De acuerdo a eso, vamos a citar nuestro equipo con el nombre y la especificación en 000, o también de acuerdo a la localidad donde nosotros deseamos crear este nuevo equipo. Vamos a pinchar en OK.
y vamos a ver crear primero el primer equipo en esta oportunidad. Entonces, como no hay un elemento fijo para crear o algún elemento que no esté dentro del proyecto como todo otro programa, vamos a ver que podemos pinchar en o crear nuestras primitivas de acuerdo a ciertos elementos o también vacíos que estos tengan, que de acuerdo a eso podemos aplicarlo. En esta oportunidad vamos a crear un cilindro, va a cambiar de modo la pantalla y de acuerdo a eso nos vamos a situar y especificar en dónde quiere que se sitúe. En este caso podemos pinchar una vez, no importa dónde se encuentre, y vamos a poder especificar el diámetro en donde podemos situarlo. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque podemos localizar ese elemento en la coordenada respectiva. Todo referenciado en un tema de planta industrial. Entonces, vamos nuevamente a pinchar en el cilindro. El equipo ya se encuentra creado. Y conforme a la ubicación en nótese norte o en elevación que nosotros le estemos indicando, podrá ser conformado y le podemos digitar cualquier tipo de número y con el tab iremos viendo los casos de esa posición. En este caso solamente vamos a pinchar un punto libre y de acuerdo a eso vamos a crear el diámetro. Ese diámetro podemos conformarlo a, por ejemplo, en este caso a 600 o 500. Y el norte, que pinchando solamente una vez, podemos definir también la longitud que este va a tener, que también podría ser 500 para que sea sencillo. Vamos a apretar Tab y de acuerdo a ese podemos definir el diámetro o la especificación donde este tenga, y solamente apretaremos Enter y ya tendremos conformada nuestra primera parte. Ahora nos queda solamente definir la altura que este debe tener, y por ejemplo podríamos decirle que tenga 1200 y apretamos Enter y ya tendremos nuestra primitiva ya creada. Ahora bien, este elemento quizás no necesitamos que esté en esta posición, quizás lo necesitamos en otra dirección. Entonces nos vamos a ir a las herramientas que están en el Home y de acuerdo a eso vamos a decirle Rotate y vamos a decirle Orientación. En esta orientación vamos a ver, tenemos Z, Y y X y le vamos a indicar que se voltea hacia en el otro sentido. Entonces tenemos X con el E en Z, que sería hacia arriba, pero le vamos a indicar que voltee. Entonces le vamos a decir que quiero que sea en el otro sentido y que este N sea en W. Y en este caso podríamos decirle igual en Z, pero le vamos a decir que se posicione en el W. Y de acuerdo a eso ya tenemos un X que es en el otro sentido, que sería el N, y el S que sería la otra posición. Entonces vamos a ir jugando con esta aplicación. Vamos a ver que se al aplicando se nos va a situar en otro elemento y este elemento va a haber girado. Si volvemos a jugar con un poco con el X y el Y, y volvemos a aplicar, este se va a encontrar igual en la misma posición. Si le decimos que nos condicione en el apartado en Y, que sea en W, y volvemos a aplicar, este elemento también se va a encontrar en una posición respectiva, de acuerdo y pinchando y consecuente con este ejercicio. Entonces
vamos a indicarle que sea non W, que sea en S, norte, sur. Vamos a volver a aplicar y de seguro que no lo vamos a encontrar. De todas formas, vamos a cancelar y vamos a clic derecho y vamos a mover. Y vamos a tener localizado y podemos referenciarlo, este elemento, y poder situarnos y volverlo a rotar. En este caso y vamos a volver a usar la herramienta de rotar en orientación y en X, como ya lo hemos podido ver, que el X es el W y en la figura apropiada en Z nosotros queremos indicarle que el W, que ya lo tenemos, y que se encuentre en E. Vamos a volver a aplicar. Este elemento se encontrará ajustado y de acuerdo a eso vamos a poder crear todos los elementos, tanto en nuestro apartado de equipos, todos los nozzles o válvulas, etc. Entonces vamos a situarnos en el navegador de proyecto, en el cilindro, pinchando una vez sobre este. Nótese que debemos pinchar siempre en la primitiva que nosotros deseamos y se nos va a colocar en un color apropiado. Vamos a indicarle que en en otro sentido, poder crear y seguir creando este equipo que no se encuentra en Aveo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un primer keyback y en el punto que no se encuentre apropiado, deberemos con el teclado del mouse, o sea, de nuestro teclado, con la flecha hacia abajo, indicarle los puntos. Entonces, lo vamos a hacer centrado. Si nos vamos acercando, vamos a ver ciertos puntos que nos indica en dónde debemos colocar este elemento. Entonces vamos a sentarlo aquí en este punto y de acuerdo a eso, pinchando una vez, vamos a ver, y si nos vamos acercando un poco más, nos está pidiendo el diámetro. Entonces tenemos dos especificaciones y nos muestra las líneas. Entonces vamos a pinchar sobre este que lo identifica el programa. Vamos a ir del 707, lo pinchamos una vez y de acuerdo a eso nos va a pedir una altura. Entonces le vamos a decir que sea de 300, por decirlo así, y vamos a pinchar o teclar en Enter. Y de acuerdo a eso vamos a tener conformado dentro de este equipo la solución respectiva. Y de acuerdo a eso podríamos, en este caso, para que sea igual en el otro sentido, un clic derecho, vamos a ayudarnos a través de la rueda que nos entrega Aveva, que es muy interactiva, pinchando sobre el ditch nuevamente para que sea consecuente. Siempre pinchar, lamentablemente con el programa siempre es así, clic derecho. O también podríamos hacerlo seleccionando el equipo que nosotros ya hemos creado en Aveva, que lo tenemos conformado. Entonces nos vamos a ir al home en Copy Me Row, seleccionándolo, y en esta vez siempre nos va a seleccionar el tipo de plano. Entonces en esta oportunidad vamos a indicarle que sea en el apartado en E. Entonces el plano de dirección va a ser en E, pinchando un poco más acá, y nos va a direccionar el tipo de forma. Entonces, como ya tenemos seleccionado el tipo de elemento hacia el plano, solamente vamos a aplicar.
De acuerdo a eso, vamos a decirle que retener las copias consecuentes y le vamos a decir que sí. Entonces vamos a cancelar la propiedad. Me disculpo porque no es un computador apropiado, en donde vamos a desmarcar el cilindro que no necesitamos, o quizás sí, eso depende de la solución. Esto es una metodología de trabajo que quizás se pueda mejorar de acuerdo a atajos. En esta oportunidad, en este video último en Aveva, vamos a borrar, y de acuerdo a eso vamos a traer nuestro ditch, como muy bien lo indica ahí, que es el último apartado que nos toca. Entonces, clic derecho, vamos a mover de acuerdo a la rueda del desplegada del contexto, mover, vamos a acercarnos, control, vamos a ubicarnos acá en el punto específico que es el centro, y lo vamos a traer a nuestro elemento cuidadosamente. Shift para hacer rotamiento del esquema de nuestro trabajo adecuado. Esto es únicamente porque el computador no me acompaña, entonces tenemos que seleccionarlo y arrastrarlo en donde debe posicionarse. Si nos acercamos un poco más, ahí vamos a ver la cruz y pincharemos y ya tendremos conformado nuestro primer equipo. Entonces, de acuerdo a esto, ya tendremos nuestra primitiva conforme, de acuerdo a los tipos, señal, por favor, dejarle siempre un nombre adecuado para no olvidar, porque después cuando entremos nuevamente en el proyecto, solamente es pinchar en el site que hemos generado y arrastrar para que vuelva conforme. Ahora bien, vamos a guardar siempre traten de guardar siempre todos los cambios que sean necesarios. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir nuevamente a Equipment, vamos a ir a insertarle un nozzle nomás, simplemente. Y de acuerdo a eso, se lo podemos ubicar en tantas direcciones como ustedes sean necesarias. Entonces, vamos a crear un nozzle de acuerdo a nozzle, y en la especificación array exist deberíamos haberle nombrado o autonombrar cierto otro nombre. En este caso le vamos a indicar que sea nozzle listo, cualquier nombre nomás, si da lo mismo. La especificación ANSI o sí, ANSI o DIN. ANSI lo ocupamos mucho en Latinoamérica. Las especificaciones normales, que puede ser cualquiera, en este caso puede ser una de 3000. El board, que puede ser de 20. La altura, la temperatura, también se puede modificar el pascales o centímetros, da lo mismo. Y vamos a crear. No se puede crear en este nivel debido a la navegación del equipo. Listo. Entonces debemos pinchar sobre el equipo apropiado. Una vez más, crear. Y ahora sí, siempre pinchar en el elemento donde debemos posicionar. Y vamos a tener los snap, como siempre, de acuerdo que lo hemos visto en la rueda acá, que tenemos posicionar y seleccionar los elementos que nosotros necesitamos, tanto elementos gráficos, line, settings, grid, line, etcétera. Y de acuerdo a eso vamos a tener bien claro
todo lo que es el posicionamiento de este. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos seleccionar pinchando aquí, acá, acá, en algún lado, donde sea. Vamos a pinchar aquí en este elemento y se nos va a crear esta figura. En donde vamos a ver un X, Z, Y, que lo podemos ver acá en la posición. Y estos pueden ser adecuados en tanto en oeste, norte o sur, arriba o abajo, y de acuerdo a eso, o rotar y el ángulo de inclinación. Siempre nótese, y esto es tema de pura práctica nomás. Hace como 3 años que no tomo este tema, así que es bastante complejo porque el programa no es fácil. Así que todo eso, seleccionar el nozzle también, o también podremos indicarle siguiente. Y en siguiente, ¿qué nos podemos encontrar? Que de acuerdo a eso, podremos volver a definir quizás los parámetros. Los parámetros siempre nos indican el height, que podemos decirle que sea de 100 milímetros, un borde 20, la especificación técnica que sea de 300, lo más normal, lo más acotado no más posible, sin sin tanta complicación. 100 milímetros, grados Celsius, que también, o temperatura, que también se la podemos indicar, crear por AutoName. Nuevamente nos va a indicar la posición que quiero que sea en este punto, en el de más arriba. Nos indica que está en otra posición. Le vamos a indicar que sea en U. Up. Vamos a volver a localizar este punto. No importa en el punto donde se ubique, lo importante es que se pueda posicionar y después uno modifica, cambia, rota, cambia, dependiendo del computador. Entonces, y rotar, que le podríamos decir a 90 en las direcciones adecuadas. En Z, aplicar rotación, y hemos visto que se puede aplicar. Entonces, si le dijéramos en Y, volver a aplicar la aplicación, entonces el nozzle se nos va a adecuar. Si le decimos en menos 90, es importante siempre jugar con estas opciones para ver la mejor posición. Menos 90, o quizás 90, o quizás en Y, o quizás en Z. ¿Ven? Entonces es la opción de ir alineando, jugando un poco con las opciones, y estas se puedan ver reflejadas de acuerdo a esto. ¿No? Los nozzles para todo tipo de primitivas, como ya hemos visto acá, podemos consecuentemente, a pesar de que no le enseñe el tema, vamos a volver para explicarlo un poco más mejor a través de este video. Vamos a cerrar un poco acá, y de acuerdo a esto vamos a nuevamente siempre seleccionar el equipo completo dentro del proyecto que se encuentra habituado, y de acuerdo a este presionaremos en Nozzle, en donde podemos indicarle un nombre adecuado. 2, porque ya tenemos uno ya inserto, en este caso por cualquier duda, y la normativa adecuada de NIN Nancy, que se ocupa mucho actualmente para el tema de diseño de plantas, y con un bore que nos especifica el diámetro
de este flange de acuerdo a las proporciones que nosotros le estemos indicando, no importa el tema. Y después el height, que lo condiciona el height, es la altura de la proporción del elemento del cuello de este flange. Entonces le vamos a indicar que por lo menos sea de esta proporción de 500 y temperatura, etcétera, da lo mismo. Entonces vamos a crear, de acuerdo a eso se nos van a crear las herramientas apropiadas para posicionar, de acuerdo a lo que ya hemos visto, posicionar. Y si nos vamos acá a la rueda de la configuración, vamos a poder ejemplificar mejor este ejemplo. Esto es para terminar el tema de ubicación y tema de elementos dentro del proyecto. Entonces tenemos snap, tenemos un midpoint, tenemos una intersección, tenemos un cursor, tenemos los otros apartados que también podemos verlos también apartados, y nuevamente pinchando sobre este, y si tenemos y si son adecuados a esto, podemos pinchar sobre el elemento y vamos a poder situar esos elementos de acuerdo a ese punto que nosotros deseamos ubicar. Entonces, de acuerdo a eso, se va a generar una solución, en este caso, para esta normativa. Entonces, de acuerdo a eso, debemos ubicar de acuerdo a los elementos y rotarlos de acuerdo a la selección de alineamiento, las posiciones repetidas. Y siempre vamos a tener el tema de home de acuerdo al tipo de proyecto y poder ubicarlas normalmente. Entonces, pero de acuerdo a este, pueden ser las ubicadas normalmente. De todas formas, es una práctica normal en Aveva para el posicionamiento. Ya hemos visto el tema de colocar ciertos elementos para un elemento que quizás no se encuentre dentro de este elemento, y nos vamos a ir al navegador de proyectos, donde vamos a eliminar el cuello o el nostre que nosotros hemos creado. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a continuar. Lo que nos queda ver es un apartado de baranda para nuestro tipo de proyecto, en donde vamos a ver, y localizando todo este tema, siempre nos hemos apartado para el tema de barandas en la especialidad respectiva en estructuras, que lo podemos pinchar siempre en el apartado apropiado, estructuras, y vamos a crear en general un site, una zona respectiva, y de acuerdo a eso vamos a crear un site, zona, baranda, de acuerdo a stairs, subestructura, estructura, framework o subestructura, y de acuerdo a eso vamos a pinchar en handrail para conformar y pinchar adecuadamente la estructura. Nótese que tenemos en el apartado de general la ayuda o detalles, que en detalles también podríamos ir apropiadamente de acuerdo al tipo de computador que nosotros tenemos. Me disculpo nuevamente, layout en general es el tema de default por el ISO apropiado, y un autoname que le podemos indicar también para este tipo de baranda a 1100 o 5. Vamos a ir un poco más abajo en donde dice next. Ya tenemos las longitudes a 1100, que eso se puede modificar dando next. Vamos a ir un poco más arriba y darle las propiedades en handrail en detalles.
¿Qué mejora podemos ver acá? El rey, el espaciamiento, el post, el fin, el corner, pen, radius, etcétera, y cómo podemos ir cliqueando todo este tema. Entonces, de acuerdo a eso, y si tenemos bien configurado todo este tema, lo vamos a buscar por defecto. Entonces vamos a ir un poco más abajo y daremos en Next. ¿Qué nos vamos a encontrar en Next? La representación de los enrutamientos de acuerdo al layout o routing de acuerdo a este. Entonces vamos a pinchar solamente en la ruta de la definición que nosotros queremos esta baranda, y un poco más abajo pinchando nuevamente el ruta points, y se nos va a colocar también nuevamente el tema de posicionamiento que ya hemos visto un poco más abajo en el tema de la ruedita de configuración o el engranaje, como ustedes lo definen. Y de acuerdo a eso vamos a acercarnos de acuerdo a este, y vamos a poder pinchar dentro de la viga apropiadamente, y ya tenemos un current point apropiadamente. De acuerdo a eso vamos a elegir una de las situaciones o eliminar esa ruta que nosotros queremos para nuestra baranda. Entonces nosotros queremos crear un close handrail para esa baranda, o solamente seleccionando un punto o eliminarla de acuerdo a el tipo de proyecto. Entonces seleccionaremos este punto, y de acuerdo, y nótese que siempre podemos localizar nuestro tipo de proyecto para este tipo, y queremos conformar un contorno. Entonces nos vamos a situar nuevamente en la viga, en ese punto, y le vamos a indicar cuidadosamente con control. Vamos a ir un poco más acá. Ya generó un plano, nótese, un plano aquí, y nos vamos a dirigir en la otra viga, y pinchando sin control, solamente vamos a pinchar en este elemento, y ya se ha conformado nuestra primera ruta del handrail en este plano. Entonces lo que sigue, de acuerdo a esta selección o las otras selecciones, vamos a pinchar en la otra viga superior en esta línea, y vamos a obtener la siguiente consecuencia. Entonces nosotros tenemos la otra viga que nosotros deseamos seleccionar, por ejemplo esta, y queremos definir solamente hasta aquí, solamente nuestro handrail, o quizás en el contorno, o definiendo los puntos. Entonces daremos en Next, y después de acuerdo a las propiedades o a las alturas que nosotros tenemos adecuadas, en tanto a todo conforme, daremos en crear nuestra baranda. Y de acuerdo a eso vamos a poder ir eliminando de cierta forma, ya que nosotros hemos definido solamente un contorno dentro de ella. Entonces, ¿qué nos queda? Poder seguir practicando, trabajando de acuerdo a un límite, y de acuerdo a este poder seguir trabajando. Entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos ubicar de acuerdo al posicionamiento o pinchando ciertos elementos de acuerdo a el tipo de proyecto que nosotros deseamos
que crear en Aveva Everything E3D, vamos a poder hacer cualquier tipo de soluciones y ubicarlos donde corresponde.